Las 95 tesis de Martín Lutero. En 1517 Fray Martín Lutero envió al arzobispo de Magdeburgo, Alberto de Brandeburgo, una carta pidiendo se pusiera fin a los abusos en la predicación de las indulgencias en la diócesis e instándole a una controversia sobre el tema. Adosaba sus 95 tesis sobre las indulgencias que aquí presentamos. En la carta, el fraile Agustino le decía al arzobispo: «Perdóname, reverendísimo Padre en Cristo y Príncipe ilustrísimo, que yo de los hombres sea tan temerario, que me atreva a dirigir esta carta a la cumbre de tu sublimidad bajo tu preclarísimo nombre. Se hacen circular indulgencias papales para la fábrica de San Pedro, en las cuales yo no denuncio las exclamaciones de los predicadores, pues o las he oído, sino que lamento las falsísimas ideas que concibe el pueblo por causa de ellos. Punto a saber que las infelices almas, si compran las letras de indulgencia, están seguras de su salvación eterna. Ítem que las almas vuelan del purgatorio apenas se deposita la contribución en la caja, además que son tan grandes los favores que no hay pecado por enorme que sea, que no pueda ser perdonado, aunque uno hubiera violado hipótesis imposible a la misma Madre de Dios, y que el hombre queda libre por estas indulgencias de toda pena y culpa. Oh Dios santo, tal es la doctrina perniciosa que se da, Padre óptimo, a las almas encomendadas a tus cuidados. Y se hace cada vez más grave la cuenta que has de rendir de todo esto. Por eso no pude por más tiempo, calla que hacer, excelentísimo prelado e ilustrísimo príncipe, sino rogar a tu reverendísima paternidad se digne mirar esto con ojos de paternal solicitud». El arzobispo había contraído una copiosa deuda con los conocidos banqueros Fugger, que le habían adelantado dinero para poder hacerse de una tercera diócesis maguncia. El dispositivo ideado para saldar la deuda fue que la mitad de las limosnas recogidas en la predicación de la indulgencia irían a parar a manos de los banqueros y la otra mitad iría a las arcas de la Cámara Apostólica. Este hecho, sumado a una teología equivocada sobre los efectos de la indulgencia en los muertos, se decía en la predicación popular: «No bien cae la limosna en el cestillo, el alma sale del purgatorio», inflamó a toda Alemania. Históricamente debemos ser críticos sobre la tradición que hace a Lutero clavando las tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Más bien, el motivo de la difusión de las tesis hay que explicarlo por la respuesta que daban a un verdadero antirromanismo presente en todos los estamentos de la sociedad alemana. Oración de Lutero: «Señor Dios, tú me has puesto en tarea de dirigir y pastorear la iglesia. Tú ves cuán inepto soy para cumplir tan grande y difícil misión, y si yo lo hubiese intentado, sin contar contigo, desde luego, lo habría echado todo a perder. Por eso clamo a ti. Gustoso quisiera ofrecer mi boca y disponer mi corazón para este menester. Deseo enseñar al pueblo, pero también quiero por mi parte aprender yo mismo continuamente y manejar tu palabra, habiéndola meditado con diligencia. Como instrumento tuyo utilízame. Amado Señor, no me abandones en modo alguno, pues, donde yo estuviera solo, fácilmente lo echaría todo a perder. Amén». 6. El Papa no puede remitir culpa alguna, sino declarando y testimoniando que ha sido remitida por Dios, o remitiéndola con certeza en los casos que se ha reservado. Si estos fuesen menospreciados, la culpa subsistirá íntegramente. 7. De ningún modo Dios remite la culpa a nadie, sin que al mismo tiempo lo humille y lo someta en todas las cosas al sacerdote, su vicario. 8. Los cánones penitenciales han sido impuestos únicamente a los vivientes y nada debe ser impuesto a los moribundos, basándose en los cánones. 9. Por ello, el Espíritu Santo nos beneficia en la persona del Papa, quien en sus decretos siempre hace una excepción en caso de muerte y de necesidad. Más 10. Mal y torpemente proceden los sacerdotes que reservan a los moribundos penas canónicas en el purgatorio. 12. Esta cizaña, cual la de transformar la pena canónica en pena para el purgatorio, parece por cierto haber sido sembrada mientras los obispos dormían. 13. Antiguamente las penas canónicas no se imponían después, sino antes de la absolución, como prueba de la verdadera contrición. 14. Los moribundos son absueltos de todas sus culpas a causa de la muerte y ya son muertos para las leyes canónicas, quedando de derecho exentos de ellas. 15. Una pureza o caridad imperfectas traen consigo para el moribundo, necesariamente, gran miedo, el cual es tanto mayor cuanto menor sean aquellas. 16. Este temor y horror son suficientes por sí solos, por no hablar de otras cosas, para constituir la pena del purgatorio, puesto que están muy cerca del horror de la desesperación. 22. En consecuencia, yerran aquellos predicadores de indulgencias que afirman que el hombre es absuelto a la vez que salvo de toda pena a causa de las indulgencias del Papa. 23. De modo que el Papa no remite pena alguna a las almas del purgatorio que según los cánones ellas debían haber pagado en esta vida. 24. Si a alguien se le puede conceder en todo sentido una remisión de todas las penas, es seguro que ello solamente puede otorgarse a los más perfectos, es decir, muy pocos. 25. Por esta razón la mayor parte de la gente es necesariamente engañada por esa indiscriminada y jactanciosa promesa de la liberación de las penas. 26. El poder que el Papa tiene universalmente sobre el purgatorio, cualquier obispo o cura lo posee en particular sobre su diócesis o parroquia.
27. Muy bien procede el Papa al dar la remisión a las almas del purgatorio no en virtud del poder de las llaves que no posee, sino por vía de la intercesión. 28. Mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja el alma sale volando. 29. Cierto es que cuando al tintinear la moneda cae en la caja el lucro y la avaricia pueden ir en aumento, más la intercesión de la Iglesia depende solo de la voluntad de Dios. 30. ¿Quién sabe acaso si todas las almas del purgatorio desean ser redimidas? Hay que recordar lo que según la leyenda aconteció con San Severino y San Pascual. 31. Nadie está seguro de la sinceridad de su propia contrición y mucho menos de que haya obtenido la remisión plenaria. 32. Cuán raro es el hombre verdaderamente penitente, tan raro como el que en verdad adquiere indulgencias, es decir que el tal es rarísimo. 39. No obstante, la remisión y la participación otorgadas por el Papa no han de menospreciarse en manera alguna porque, como ya he dicho, constituyen un anuncio de la remisión divina. 40. Es dificilísimo, hasta para los teólogos más brillantes, ensalzar al mismo tiempo ante el pueblo la prodigalidad de las indulgencias y la verdad de la contrición. 41. La verdadera contrición busca y ama las penas, pero la profusión de las indulgencias relaja y hace que las penas sean odiadas, por lo menos da ocasión para ello. 42. Las indulgencias apostólicas deben predicarse con cautela para que el pueblo no crea equivocadamente que deban ser preferidas a las demás buenas obras de caridad. 43. Debe enseñarse a los cristianos que no es la intención del Papa, en manera alguna, que la compra de indulgencias se compare con las obras de misericordia. 44. Hay que instruir a los cristianos que aquel que socorre al pobre o ayuda al indigente realiza una obra mayor que si comprase indulgencias. 51. Hay que enseñar a los cristianos que las indulgencias papales son útiles si en ellas no ponen su confianza, pero muy nocivas si a causa de ellas pierden el temor de Dios. 52. Debe enseñarse a los cristianos que, si el Papa conociera las exacciones de los predicadores de indulgencias, preferiría que la Basílica de San Pedro se redujese a cenizas antes que construirla con la piel, la carne y los huesos de sus ovejas. 53. Debe enseñarse a los cristianos que el Papa estaría dispuesto, como es su deber, a dar de su peculio a muchísimos de aquellos a los cuales los pregoneros de indulgencia sonsacaron el dinero, aun cuando para ello tuviera que vender la Basílica de San Pedro si fuera menester. 54. Vana es la confianza en la salvación por medio de una carta de indulgencias, aunque el comisario y hasta el mismo Papa pusieran su misma alma como prenda. 55. Son enemigos de Cristo y del Papa los que para predicar indulgencias ordenan suspender por completo la predicación de la palabra de Dios en otras iglesias. 56. Oféndese a la palabra de Dios cuando en un mismo sermón se dedica tanto o más tiempo a las indulgencias que a ella. 57. Ha de ser la intención del Papa que si las indulgencias, que muy poco significan, se celebran con una campana, una procesión y una ceremonia, el Evangelio, que es lo más importante, deba predicarse con 100 campanas, 100 procesiones y 100 ceremonias. 58. Los tesoros de la Iglesia, de donde el Papa distribuye las indulgencias, no son ni suficientemente mencionados ni conocidos entre el pueblo de Dios. 59. Que en todo caso no son temporales, resulta evidente por el hecho de que muchos de los pregoneros no los derrochan, sino más bien los atesoran. 60. Tampoco son los méritos de Cristo y de los santos, porque estos siempre obran, sin la intervención del Papa, la gracia del hombre interior y la cruz, la muerte y el infierno del hombre exterior. 61. San Lorenzo dijo que los tesoros de la Iglesia eran los pobres, mas hablaba usando el término en el sentido de su época. 62. No hablamos exageradamente si afirmamos que las llaves de la Iglesia donadas por el mérito de Cristo constituyen ese tesoro. 63. Está claro, pues, que para la remisión de las penas y de los casos reservados, basta con la sola potestad del Papa. 64. El verdadero tesoro de la Iglesia es el sacrosanto Evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. 65. Empero este tesoro es con razón muy odiado, puesto que hace que los primeros sean postreros. 66. En cambio, el tesoro de las indulgencias, con razón, es sumamente grato porque hace que los postreros sean primeros. 67. Por ello, los tesoros del Evangelio son redes con las cuales en otros tiempos se pescaban a hombres poseedores de bienes. 68. Los tesoros de las indulgencias son redes con las cuales ahora se pescan las riquezas de los hombres. 69. Respecto a las indulgencias que los predicadores pregonan con gracias máximas, se entiende que efectivamente lo son en cuanto proporcionan ganancias. 70. No obstante, son las gracias más pequeñas en comparación con la gracia de Dios y la piedad de la cruz. 71. Los obispos y curas están obligados a admitir con toda reverencia a los comisarios de las indulgencias apostólicas. 72. Pero tienen el deber aún más de vigilar con todos sus ojos y escuchar con todos sus oídos, para que esos hombres no prediquen sus propios ensueños en lugar de lo que el Papa les ha encomendado.
73. Habla contra la verdad de las indulgencias apostólicas, sea anatema y maldito. 74. Mas quien se preocupa por los excesos y demasías verbales de los predicadores de indulgencias, sea bendito. 75. Así como el Papa justamente fulmina excomunión contra los que maquinan algo, con cualquier artimaña de venta en perjuicio de las indulgencias. 76. Tanto más trata de condenar a los que bajo el pretexto de las indulgencias, intrigan en perjuicio de la caridad y la verdad. 77. Es un disparate pensar que las indulgencias del Papa sean tan eficaces como para que puedan absolver para hablar de algo imposible a un hombre que haya violado a la Madre de Dios. 78. Decimos por el contrario que las indulgencias papales no pueden borrar el más leve de los pecados veniales, en concierne a la culpa. 79. Afirmar que si San Pedro fuese Papa hoy no podría conceder mayores gracias, constituye una blasfemia contra San Pedro y el Papa. 80. Sostenemos por el contrario que el actual Papa como cualquier otro, dispone de mayores gracias a ver el Evangelio como las virtudes espirituales, los dones de sanidad como se dice en 1 de Corintios 12. 81. Es blasfemia aseverar que la cruz con las armas papales llamativamente erecta, equivale a la cruz de Cristo. 82. Tendrán que rendir cuenta los obispos, curas y teólogos, al permitir que charlas tales se propongan al pueblo. 83. Esta arbitraria predicación de indulgencias hace que ni siquiera, aun para personas cultas, resulte fácil salvar el respeto que se debe al Papa frente a las calumnias o preguntas indudablemente sutiles de los laicos. 84. Por ejemplo, ¿por qué el Papa no vacía el purgatorio a causa de la Santísima Caridad y la muy apremiante necesidad de las almas, lo cual sería la más justa de todas las razones, si él redime un número infinito de almas a causa del muy miserable dinero para la construcción de la basílica, lo cual es un motivo completamente insignificante? 85. Del mismo modo, ¿por qué subsisten las misas y aniversarios por los difuntos y por qué el Papa no devuelve o permite retirar las fundaciones instituidas en beneficio de ellos, puesto que ya no es justo orar por los redimidos? 86. Del mismo modo, ¿qué es esta nueva piedad de Dios y del Papa según la cual conceden al impío y enemigo de Dios por medio del dinero redimir un alma pía y amiga de Dios, y por qué no la redimen más bien a causa de la necesidad por gratuita caridad hacia esa misma alma pía y amada? 87. Del mismo modo, ¿por qué los cánones penitenciales que de hecho y por el desuso desde hace tiempo están abrogados y muertos como tales, se satisfacen no obstante hasta hoy por la concesión de indulgencias como si estuviesen en plena vigencia? 88. Del mismo modo, ¿por qué el Papa, cuya fortuna es hoy más abundante que la de los más opulentos ricos, no construye tan solo una basílica de San Pedro de su propio dinero, en lugar de hacerlo con el de los pobres creyentes? 89. Del mismo modo, ¿qué es lo que remite el Papa y qué participación concede a los que por una perfecta contrición tienen ya derecho a una remisión y participación plenarias? 90. Del mismo modo, ¿qué bien mayor podría hacerse a la Iglesia si el Papa, como lo hace ahora, una vez, concediese estas remisiones y participaciones 100 veces por día a cualquiera de los creyentes? 91. Dado que el Papa, por medio de sus indulgencias, busca más la salvación de las almas que el dinero, ¿por qué suspende las cartas e indulgencias ya anteriormente concedidas, si son igualmente eficaces? 92. Reprimir estos sagaces argumentos de los laicos solo por la fuerza, sin desvirtuarlos con razones, significa exponer a la Iglesia y al Papa a la burla de sus enemigos y contribuir a la desdicha de los cristianos. 93. Por tanto, si las indulgencias se predicasen según el espíritu y la intención del Papa, todas esas objeciones se resolverían con facilidad o más bien no existirían. 94. Que se vayan pues todos aquellos profetas que dicen al pueblo de Cristo paz, paz y no hay paz. 95. Que prosperen todos aquellos profetas que dicen al pueblo cruz, cruz y no hay cruz. Es menester exhortar a los cristianos que se esfuercen por seguir a Cristo su cabeza a través de penas, muertes e infierno, y a confiar en que entrarán al cielo a través de muchas tribulaciones, antes que por la ilusoria seguridad de paz. Por amor a la verdad y en el afán de sacarla a luz, se discutirán en Wittenberg bajo la presidencia del Martín Lutero, maestro en artes y en Sagrada Escritura y profesor ordinario de esta última disciplina en esa localidad. Por tal razón ruega que los que no puedan estar presentes y debatir oralmente con nosotros lo hagan, aunque ausentes por escrito. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.